entra en la trama de otros planes. O sea, ¿cuándo funciona una planificación? Cuando se cruza con otras planificaciones de otros sectores y sujetos y encuentra un punto de enganche. Entonces, es fundamental entrar en la cadena de las otras planificaciones que no solo la cruzan en otra línea ni con otra direccionalidad, sino que a veces no tienen forma de línea, ¿no? Por su propia naturaleza. Pero que no por eso son faltas de racionalidad, de criterio y de plan, ¿no? Y eso sucede a distintas escalas. Y eso hay que estar permanentemente como articulándolo en el doble sentido de articulando. Ahí donde articulando con la CLO significa lo mismo que construir hegemonía, ¿no? Prácticas articulatorias, y también articulándolo ahí donde la palabra articular es de la misma raíz que la palabra arte, ¿no? Hay que hacer una especie de artesanía o de percepción artística de formas para que tu punto de planificación enganche con el de otro actor, ya sea al interior de tu proyecto y de la trama institucional que lo sostiene, de medios, de instituciones, de organizaciones, de políticas, ya sea y fundamentalmente con los destinatarios, ¿no? En general, el gran problema de la... voy a decir una novedad, pero bueno. El gran problema de las planificaciones es que parten del planificador, no del destinatario. Ya el nombre destinatario lo pone en ese lugar. Al destinatario se llega como destino, en vez de ser punto de partida. Para mí la planificación es el saber hacer con los recursos que tenés, con lo que te está marcando la coyuntura, y uno está como nutrido de muchas herramientas, ¿no? Que te dio la formación, pero también con las herramientas que te comparten otros, con los que trabajas en el cotidiano, con el modo de hacer que tiene la organización o el espacio en el que estés, y es un aprendizaje permanente, digamos. Uno está nutrido de esas herramientas, pero va aprendiendo y reaprendiendo en el día a día, y va pensando estrategias y repensándolas y descartando y proponiendo cosas nuevas todo el tiempo. Un ejercicio que es casi inconsciente, o sea, uno no está pensando, dice, bueno, a ver, ¿qué estrategia de comunicación pongo en juego acá y la reviso y la escribo? No, es algo que te va surgiendo porque justamente lo tenés, estás nutrido de eso, ¿no? Las distintas experiencias te van nutriendo. Un poquito me animo a decir, en un continente como el nuestro, cuando un tiempo se vuelve más intenso históricamente, siempre es un tiempo que recapitula tiempos anteriores. Entonces, un montón de teorías o matrices teóricas que estuvieron sumergidas, periferizadas, olvidadas, mal entendidas, despreciadas, etc., son en este momento, me parece, convocadas por el momento histórico, ¿no? Y por los desafíos prácticos del momento histórico. No digo historia con mayúscula, con una cosa épica, sí, lo digo con cierta cosa heroica que hay de crear un momento cuando vos lo tenés que crear, efectivamente. Entonces, hay una doble cuestión. Hay una tarea de crear lo que no hay y hay una tarea de crear una mirada para lo que había y fue olvidado. Y crear otra mirada y otra práctica para lo que había y hay y está naturalizado, santificado, sacrificado no es sacralizado, y entonces tener una mirada deconstructiva muy fuerte sobre eso, ¿no? Ahora, en la mirada deconstructiva y crítica sobre lo que hay, también hay que ser crítico y deconstructivo sobre sí mismo, porque no basta con rechazar los modelos hegemónicos de comunicación, no basta rechazarlos de plano. Rechazarlos de plano es estar en su misma órbita. O sea, si tu posición es decirle no a este termo, vos sos de la órbita del termo, porque tu posición está hecha toda sobre el termo. Vos le podés decir no a algunas cosas sí, a otras no de este termo, porque tenés un mate de este lado, ¿no? Otro polo que te permite deconstruirlo. Por eso muchas veces en tema de planificación, la descalificación, ya sea de ciertos rasgos de la cultura masiva o del aparato mediático hegemónico, descalificarlo a priori, digamos, no es porque yo no tenga tomada posición política sobre eso, justamente porque la tengo, descalificarlo a priori, de manera sistemática, sin comprender por qué y cómo funciona y qué tiene de efectivo. Si uno hace eso todo en bloque,
queda en la órbita de lo que descalifica, queda subordinado a lo que descalifica. Entonces ahí hay un trabajo realmente de creación teórica, ¿no? Y la creación teórica se hace, uno podría decir, se hace de la nada, pero no con la nada, ¿no? O sea, se hace sobre un sustrato, sobre unas herencias, sobre una tradición, ¿no? Sobre algo que a uno le fue entregado. Y, ¿cómo decir? Y en eso hay que ser como muy valiente. Hay una frase de... Hay que saber copiar incluso. Ahora, en estos términos. Charly García lo decía respecto al plagio, ¿no? Decía, un genio no copia, roba, ¿no? Entonces hay que saber qué significa no copiar sino robar. Significa no imitar, sino ver cómo funciona. O sea, hay que robarle el corazón epistemológico y también el engranaje central que le permite construir hegemonía a una práctica comunicacional. Y entenderla en su positividad, aún a las peores entre comillas, porque poner las peores sería poner una valoración de tipo moral. Y a la hora de construir el mensaje y construir la estrategia, lo tenemos que hacer necesariamente con ellos. Lo mismo que si trabajamos desde una concepción estratégica y tenemos el marco político institucional para hacerlo de manera participativa, que es la situación ideal, trabajamos la instancia de construcción de mensajes con los destinatarios de la política pública. Esa es la situación ideal. Lo que yo quiero dejar bien en claro que a veces lo podemos hacer y otras veces no lo podemos hacer. Y si no lo podemos hacer, no nos suicidemos, digo, porque a veces uno sale formado con la bandera de la participación llevada hasta sus últimas consecuencias y hay veces que no se puede implementar. Bueno, hay veces que no se puede implementar, pero se puede generar con el tiempo viabilidad político-institucional para poder hacerlo. Y hay veces que se puede implementar. La experiencia indica que las veces que se pudieron implementar estrategias participativas para diseñar, digamos, planes de comunicación junto con entre los actores del Estado y los actores de la sociedad, son las mejores experiencias y es donde mejor llega el mensaje y, digamos, la estrategia.